Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas de las letras. Bienvenidos, como saben, un día más a Pasen y Lean, ese programa dedicado al mundo de los libros, de los autores y sobre todo de ustedes, de los lectores, de las personas que aman las historias que están contadas en un libro. Decía Orson Welles, es imposible hacer una buena película, y yo añado, o una buena fotografía, sin una cámara que sea como un ojo en el corazón de un poeta. Y de algo así, de una buena fotografía hecha con el alma, vamos a hablar hoy con Xulio Trigo, que él es escritor y fotógrafo, ha publicado una docena de novelas, entre las cuales las más recientes son El port del Nou Món y Les veus del Liceo. También ha publicado libros de poesía y ha acercado su literatura a los más jóvenes. Ha ganado diversos premios literarios y sus colaboraciones en prensa han visto la luz en El Tiempo, Diario de Barcelona, La Vanguardia o El Periódico de Cataluña. Su obra ha sido traducida al portugués y al polaco. Como fotógrafo trabaja sobre todo en blanco y negro, muy especialmente relacionando la literatura y la fotografía, y veremos ahora que también lo hace en esta nueva obra. Ha realizado exposiciones individuales en ciudades como Barcelona, Zaragoza, Reus, Tarragona y Amposta, entre otras. También nos hablará de eso. Su último trabajo en el mercado, su novela El objetivo del crimen, les hablo un poco de ella, con 12 años y apenas terminada la Segunda Guerra Mundial. Erika Ernekman, aprendiz en la fábrica de cámaras Contax, es secuestrada con su madre y 200 personas más por el ejército ruso. Los soviéticos han decidido que solo con los técnicos y operarios alemanes lograrán poner en marcha la fabricación de una réplica de las Contax, las Kiev. Muchos años después, en 1961, mientras el mundo se estremece con las primeras noticias de la construcción del muro de Berlín, Erika viaja a Barcelona como miembro de la policía alemana. Los asesinatos de 2 mujeres jóvenes le recuerdan demasiado a los métodos de sus secuestradores, los momentos terribles que vivió en su adolescencia. Con la ayuda del comisario Casajoana intentará averiguar la razón por la que todo ha vuelto a empezar. La complejidad de lo que se esconde detrás de estos crímenes supera la imaginación más fértil y a Erika le resulta muy difícil explicarse sin hacer una profunda inmersión en su pasado y sin volver a vivir unos hechos que siempre ha querido olvidar. Una inspiradora novela policíaca basada en la historia de la fotógrafa Erika Ernekman y ambientada en el mundo de las cámaras fotográficas clásicas, cuando la tecnología aún se medía por la precisión mecánica y la belleza de las imágenes era el resultado de procesos químicos que parecen abocados a la desaparición. Buenas tardes, Julio. Cuánto nos alegramos de tenerte aquí en Pasen y Lean. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos emocionados presentando esta nueva novela que además mezcla 2 de tus grandes pasiones. Sí, porque desde pequeño ya me acuerdo que viajaba con mis padres y yo llevaba siempre un cuaderno de notas y una cámara fotográfica de aquellas Kodak Fiesta, no sé si las recuerdas. Sí. Quizá yo soy mucho más viejo que tú. Pero era una cámara que si querías tener flash, por ejemplo, había que comprar 6 bombillitas pequeñas. Sí. Y de cada bombillita salía una foto. Sí. ¿No? Y recuerdo mucho eso, ¿no? De ya con 8 o 9 años, que mis herramientas cuando viajaba eran estas, un cuaderno de notas y una cámara de fotos. Bueno, una historia inspirada en una historia real. ¿Cómo llegaste a ella? Sí, eso de esas historias que dices, ¿cómo es posible, no? Un día haciendo fotos, a veces cuando hacemos fotos entras en contacto con otros fotógrafos, ¿no? Porque los ves fotografiando, les dices algo y tal, ¿no? Pero lo que no es tan habitual es encontrarse una persona mayor, pues haciendo fotos, ¿no? Y que te diga algo ella, ¿no? Fue por una casualidad, porque realmente ella llevaba una Fujifilm de estas modernas, que hacen unas fotos fantásticas, y yo llevaba una Nikon F4 analógica todavía. Claro, y de pronto se acercó a mí y me dijo, oye, esto no tendría que ser al revés. Me hizo muchísima gracia, ¿no? Porque realmente, claro, sí, yo llevaba la cámara digital y yo llevaba la analógica. Y y a raíz de ahí hablamos mucho, me dijo que era alemana, que vivía hace muchos años en Barcelona,
y me explicó una historia absolutamente tremenda, que yo he intentado también, bueno, hacerla accesible al lector, porque sabes que, bueno, en el fondo escribimos ficción y tenemos que convencer al lector, ¿no? Pero sí que gran parte de la novela está basada, y de la serie que vendrá, está basada en su obra, sí. Bueno, eso te iba a preguntar también, al En su parecer. obra fotográfica, claro, en su vertiente como policía, ¿no? Eso es lo que quizá no ha quedado claro, y también en su obra fotográfica, que es muy, muy potente. Que estábamos hablando, que lo has dicho tú, pero bueno, era una de mis preguntas, que esto es una primera parte de una serie de thrillers con un profundo background histórico. Sí, porque mi idea siempre, desde muy pequeño, había sido esas dos facetas, ¿no? Fotografía y literatura. Y después, poco a poco, me hice más escritor que fotógrafo quizás, pero con el paso del tiempo realmente lo que dije fue, algún día tengo que reunir mis dos pasiones, como tú dices, que estaba bien dicho, tengo que reunir estas dos pasiones en una sola faceta, ¿no? Y en ese caso, la literatura, tiene muy pocos libros, muy pocas novelas, sobre todo muy poca ficción, dedicada a la fotografía. Cuando al contrario, es decir, fotografía basada en la literatura, o fotografía que bebe de la literatura. Hay mucho de esto, ¿no? Pero al contrario hay muy poco. Y el encuentro con Erika Ernemann, bueno, me dio esta posibilidad, ¿no? de profundizar de alguna manera en esta faceta mía de fotógrafo a través de la literatura, ¿no? Y a través de un género que me encanta, que soy un gran lector, que es la novela negra, o más propiamente en este libro de la novela policial, ¿no? Eso te iba a preguntar también. ¿El objetivo del crimen es una novela negra al uso? Bueno, es que, claro, si miramos los estantes de las librerías, todo es negra, ¿no? Sí. Pero realmente, bueno, hay novelas policiales, hay novelas de misterio, como Agatha Christie, ¿no? Pues hay novelas más negras, como puede ser la de los americanos clásicos, ¿no? El Hamlet y el Chandler. Y realmente yo creo que mi novela es más una novela policial, ¿no? Donde hay unos asesinatos, y a partir de estos asesinatos pues hay una investigación, ¿no? Y también es una novela, digamos, psicológica, yo creo, en el sentido de que, bueno, la personalidad de la Erika Ernemann, su vida pasada, todo eso tiene un peso muy importante en la investigación. No sé, realmente la novela negra actual, si cogemos ese genérico de negra, también combina muchas cosas, ¿no? Y sería difícil en cada momento decir, pues esto es solo policial, o esto es solo negra, o esto... ¿no? Sí. Yo pienso que una de las cosas de la novela actual es su hibridación, ¿no? Sí. Cada vez es más híbrida, cada vez entran más subgéneros dentro de un género, y en ese sentido creo que está bien, que hemos ganado en libertad y que hemos ganado en complejidad de mundos escritos, ¿no? A pesar de que en la novela, como nos decías, el personaje principal es una persona, te has inspirado en una persona real, supongo que al hacer lo tuyo, al convertirlo a la novela, le has dado el carácter que te inspiró. No sé cómo es Erika en la novela. Claro, porque en el fondo una novela es una especie de mundo lejano al cual envías al lector, ¿no? Sí. Le dices, vete a este planeta y quédate una temporada. Es decir, el lector entonces, o la lectora, ha de encontrar en aquel planeta, ¿no? Que es el libro, ha de encontrar todo aquello que le hace falta para sobrevivir, ¿no? Con esto quiero decirte que por muy real que sea el personaje o el personaje del cual parto, siempre has de construir un libro, ¿no? Sí. Y en ese sentido has de hacer ficción y has de conseguir un personaje que realmente, bueno, convenza al lector, ¿no? Y la Erika, bueno, ahora mismo es una persona muy mayor, está muy bien físicamente, todavía tiene mucha pasión por hacer fotos, que eso me enamoró de ella, ¿no? Pero piensa que, claro, ahora tiene 80 y algo. Sí. Y bueno, la suerte es que, bueno, que la gente que está bien está muy bien y puede dedicarse a su pasión, ¿no? De hecho, Erika Ernemann no es un hombre verdadero, pero ella no quiere saber nada, ¿no? Le parece fantástico que utilice su historia y todo esto, y
y se lo ha pasado muy bien, y bueno, intercambiamos correos y fotografías, y bueno, incluso se la puede seguir en Instagram, se la puede seguir en Flickr, donde tiene páginas a nombre de Erika Ernemann. Pero, ¿y ella cómo es en la novela? Ella es una persona entre tormentada y curiosa, capaz de todo, ¿sabes? Es una persona muy decidida y es una persona que choca mucho también con con el poder imperante, pero que pensar. Hombre, hemos de pensar en los años 60, ¿no? Sí. Imagínate en Barcelona, años 60, es un ambiente casi de posguerra, cuando no de posguerra casi total. Y claro, ella que viene de Alemania, que bueno, por mucha posguerra que tenga en Alemania, tiene otras maneras de hacer las cosas ya. Aquí todavía estamos un poco en las antípodas, ¿no? De lo que podía ser solamente la España de finales de los 60, ¿no? Que bueno, dentro de lo que había, pues evoluciona un poco, ¿no? Pero la España de principios de los 60, que es cuando pasa la novela, que pasa en el 61, bueno, es una España realmente muy difícil, ¿no? Todavía la huella de la guerra está muy presente, ¿no? Y ella pues tiene que coger todo eso y hacerse su composición de lugar, y también le ayudan mucho el comisario Casalluana y el agente Tomeu, sobre todo porque son personajes que también intentan sobrevivir a su manera, ¿no? Son personajes que, a pesar de ser policías, también tienen un pasado y que ellos mismos tienen sus propios conflictos, ¿no? Estábamos hablando con Julio Ricardo Trigo de esa novela, El objetivo del crimen, que bueno, forma parte de una serie de novelas de las que no sé si nos puedes contar algo. Bueno, os puedo contar, sí, por ejemplo, una cosa curiosa, y es que mi pretensión también en estas novelas, dado el recorrido vital de Erika, mi pretensión sería hablar un poco de la fotografía de los años 60, de sus grandes maestros, ¿no? Gente como Tina Modotti, gente como Graciela Iturbide, como Sergio Larraín, o bueno, en la segunda novela, por ejemplo, la novela segunda pasará entre Barcelona y Nueva York, ¿no? Y entonces Erika entrará en contacto con los primeros fotógrafos que hicieron del color un arte, ¿no? Que bueno, hacía tiempo ya que el arte existía y la fotografía en color y tal, ¿no? Evidentemente. Pero los años 60 fueron los años de Saul Leiter y de Ernest Haas, que son fotógrafos impresionantes y que empiezan a hacer realmente de la fotografía en color un arte, ¿no? Y bueno, un recorrido vital por varios sitios que tuvieron a ver con la gran fotografía de los 60, también Cartier-Bresson, también Joseph Sude, que es el fotógrafo al cual está dedicado esta primera novela. Y bueno, en parte porque Erika bebió mucho de Joseph Sude cuando estaba, digamos, estaba en prisión, ya lo veréis en la novela, eso no la veréis. Sí. Pero en ese momento Erika tuvo ese maestro, ¿no? Que era Joseph Sude, que es aquel fotógrafo de la primavera de Praga, que como no podía salir a la calle, le tenían prohibido, pues cogía cosas de su pequeño jardín patio, porque era un patio interior, y las ponía en el alféizar de la ventana, y eso lo lleva a hacer una obra fotográfica maravillosa, ¿no? Que después se puede mirar en internet, por ejemplo. Y bueno, y eso en su cautiverio a Erika le sirve mucho, ¿no? Estábamos hablando de tu pasión por escribir, tu pasión por la fotografía, y además no te quiero entretener mucho porque sé que dentro de nada, creo que es hoy, inauguras exposición fotográfica. Sí, de hecho estamos montando. Cuéntanos, háblanos un poco de ella también. Bueno, es una exposición sobre la luz y la oscuridad, que hace tiempo que... Bueno, cuando haces fotografía es bueno ponerte proyectos, ¿no? Que te guíen, ponerte temas. Y yo hace tiempo que tenía mucho eso, ¿no? La oscuridad. Y a veces decimos, es un fotógrafo de la luz. Y a mí casi me gustaría más que me dijeran que soy un fotógrafo de la oscuridad, ¿no? Porque me gusta mucho la oscuridad y aquellas pequeñas luces que nos limitan la oscuridad, ¿no?
y a partir de eso es lo que va esta exposición que inauguramos hoy. Que está ¿dónde? Para la gente que se pueda acercar, para nuestros oyentes a través de las redes sociales. Sí, es en Tarragona, en el Vintage Café, y es en Cronistas S3, en la calle Cronistas S3. Pues, aquí en el centro de Tarragona. Pues les invitamos a que vayan a disfrutar de tu obra fotográfica, y también les invitamos a que se acerquen a esta otra obra literaria, El objetivo del crimen, que bueno, intuimos un gran éxito de esta y de las que vienen detrás de esta serie. Muchísimas gracias, Julio, por estar con nosotros hoy, acompañándonos aquí en Pasen y Lean. Qué bien, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Venga, Nerea. Hasta luego. Hasta luego. El lenguaje es el vestido de los pensamientos. Samuel Johnson. Pues aquí seguimos adelante en Pasen y Lean, esta vez con un contacto muy especial con una persona que está realizando junto con una asociación, la Dáquira, unas actividades muy interesantes dentro de la ciudad de Sevilla. La Dáquira ha nacido el pasado mes de diciembre por la memoria cultural, la literatura y la lectura, y desarrollan visitas culturales por Sevilla con algún libro como excusa. Tenemos a Raúl, una de las personas encargadas de estas rutas culturales, al otro lado de los micrófonos. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Pues nada, nosotros encantados de hablar contigo, porque nos ha parecido desde el primer momento que sabemos que estáis realizando estas actividades, nos ha parecido algo muy interesante, porque yo creo que Sevilla es una ciudad muy glosada, pero que quizá aprovecha un poco a estos autores que hablan de Sevilla para fomentar la ciudad, ¿no? Y vosotros lo estáis haciendo. Sí, así es. La verdad que como escuché en la última charla en la Casa del Libro, es verdad que Sevilla es un escenario de libro, ¿no? Un escenario soñado, y eso parece que se ha quedado un poco en los autores, como puede ser la Ruta Cervantina, sí, o de otros poetas, y no se aprovecha realmente toda esa riqueza que están trayendo los escritores que tanto que escriben como que son de esta ciudad. Y vosotros, aprovechando eso, habéis creado unas cuantas rutas literarias que creo que de momento tenéis puesta en marcha. No sé cuántas son, ¿no? A ver si me voy a equivocar. ¿2 o 3? Sí, tenemos 2 y inauguramos una tercera el día 11 de este mes próximo de marzo. Háblanos un poco de ellas. Sí. Empezasteis primero con la de... Sí, la llamada del rancio, vamos. Sí. ¿Y qué hacéis con esa ruta? Sí, mira, pues esta ruta es basada en los libros de Rancio Sevillano, de Julio Muñoz, y principalmente en el primer libro que se titula El asesino de la regañá. Sí. Entonces, durante la ruta o visita se les enseña tanto la historia de los sitios por donde pasamos, de 3 tabernas concretamente. Una de ellas aparece en este libro, y le vamos narrando lo que es el libro, anécdotas del libro que ocurren en esas calles por donde pasamos y en esas tabernas en las que estamos. Luego, tengo que decir con orgullo que otra de las rutas que habéis elegido es la ruta del elefante de Marfil, que ya en su momento, cuando mi novela salió al mercado con la Casa del Libro, en la Feria del Libro de aquel año, en el 2010, hicimos una ruta, pero claro, me siento orgullosísima de que la hayáis elegido, porque se recorre la Sevilla del 18, ¿no? Así es, la verdad que basándonos en tu libro precisamente del elefante de Marfil, que recoge fielmente pues toda esa Sevilla llena de magia, llena con ese aroma, ¿no?
de finales de Edad Media, de ya renaciendo, de ya recorremos todas esas callecitas alrededor de la catedral, contando también esas anécdotas, porque como muy bien tú has dicho, estas rutas lo que tienen de nuevo es que se basan en los libros. O sea, nosotros no somos historiadores, somos filólogos, con lo cual está basada en esa filología, en esa literatura. Sí. Y luego también me parece que está ahí, y tampoco me quiero adelantar, si me adelanto me paras, creo que está ahí en la trastienda utilizar uno de los libros de otro de los autores de nuestra ciudad, de Félix Modroño, para recorrer pues otra ruta. Así es, es la que presentamos y estamos terminando de preparar para el día 11 de marzo, que se titula Los secretos del Arenal. Sí. Que está basada en ese libro. Te explico por casualidad cómo nos encontramos con él. La verdad es que haciendo la ruta del Rancio nos encontramos con él en la primera taberna que se visita, que es Casa Moreno, y surgió esta posibilidad. Y la verdad es que nos encantó. Sí. Y él ha sido muy amable. Estamos terminando de preparar con mucha ilusión. Y bueno, también incluso en futuras rutas hay algunas ideas por ahí de un libro de Manuel Machuca, y bueno, en verdad ahora mismo todo lo que vaya surgiendo, pues poco a poco lo vamos a intentar ir poniendo en marcha. A mí es bueno, ya lo sabes tú porque ya os lo he dicho, y es algo que a mí me parece una buenísima idea, y me parece además que era algo que debía de hacerse, porque son muchos los autores que estamos en Sevilla, escribiendo sobre Sevilla, y además escribiendo con conocimiento de causa. Yo cuento muchas veces que hace un año estuvimos en FNAC en una mesa redonda que se llamaba Sevilla en la novela, y estábamos, Teo Palacios, que escribe sobre la Sevilla precristiana, estaba Félix, precisamente, hablando de su última novela, que era la que vais la ruta que vais a hacer para el día 11, que es Secretos del Arenal, y que además había ganado el Ateneo de Sevilla. Estaba Juan Ramón Viedma, que escribe sobre la Sevilla más... quizá la que menos se glosa, ¿no? La Sevilla de las 3.000 viviendas... Y luego estaba yo también, que escribo bastante sobre la ciudad. Y curiosamente, a mí algo que me dio mucha pena de ese día es que en la puerta de entrada los libros que se estaban vendiendo eran Venganza en Sevilla de Matilde Asensi, y ni siquiera se habían molestado en llevar los nuestros, ¿no? Entonces me parece muy bonita la apuesta de la Dáquira por estos recorridos culturales sevillanos, porque además yo sé que vosotros, aparte de esa historia de la novela, de acercársela al público, también tenéis pequeños detallitos, regalitos. Los menores de 14 años van gratis, eso también es interesante. Sí, hombre, por supuesto, nosotros queremos ofrecer una ruta distinta, ¿no? Aparte de ese punto literario que creemos que no se da en esta ciudad, en las rutas que ya se están haciendo, también queremos que la gente vea el cariño que le damos a la ruta, ¿no? Entonces llevan un pequeño regalito, es muy humilde, pero bueno, para que se vayan adentrando también tanto en la novela que tratamos en esa ruta, como en la propia ruta en sí. Incluso un pequeño detallito, digamos muy pequeño, pero bueno, también de tanto de lo que hacemos como para que degusten algún producto relacionado un poco con la ruta, puesto que a esas horas es verdad que la ruta del Rancio, por ejemplo, es de tabernas también, sí. Es una ruta literaria y gastronómica, sí. Con lo cual se le incluye en la del Rancio se le incluye una tapa y una bebida en el precio, pero en las otras, por ejemplo en la del Elefante Marfil, llevaba también un detallito de un producto que tiene algo que ver con la novela. O sea, no es fidedigna que aparezca en la novela, pero sí un detallito. ¿Cómo se puede acercar la gente para saber, para apuntarse a estas rutas, para saber las próximas que hay, para informarse en general? ¿Cómo se puede acercar a vosotros? Sí, mira, pues por las diversas redes sociales que tenemos.
por esas redes sociales pueden acceder a nuestra página de Facebook, que es La Dáquira. Dáquira es con H intercalada y con tilde en la A. Sí, la primera. D-H-A-K-I-R-A. Efectivamente. Después también pueden escribirnos por mail a ladaquira@gmail.com. Sí. También por Twitter, que es @ladaquira. Sí. Y finalmente pueden también contactarnos por número de teléfono, que en este caso, bueno, es el 619 sí. 48 2321, que nos pueden contactar también mediante ese teléfono, y estaremos encantados de acceder a las preguntas que nos quieran hacer sobre las actividades, porque bueno, solamente da una pincelada, que aparte de estas rutas, que es verdad que es lo que tenemos más eso, pueden estar informados en estas redes y a través de nosotros, si nos dan el correo a través de todos estos medios, de todas las cosas que vamos a hacer, ¿no? También hay un circuito cultural sobre Miguel Hernández, puesto que este año es aniversario de su asesinato. Sí. También tenemos cata de vino, que la primera es el 4 de marzo. Interesante. Para mirar un poco la memoria del vino. Y bueno, todas este tipo de cosas también verán en la página nuestra parte social, que es talleres de inclusión cultural con personas de capacidades distintas, talleres también que hacemos para personas mayores, para inclusión digital, para inclusión para que aprendan temas de móviles, temas de tablets, etcétera. Y bueno, la verdad que tú lo sabes de sobra, porque sobre todo darte las gracias por toda la ayuda que nos estás haciendo a la asociación, y por tu cariño y tu participación, y la verdad que estamos hasta arriba, y todas las propuestas que nos lleguen intentaremos llevarlas a cabo también. Pues nosotros tenemos abiertos los micrófonos de Pasen y Lean para que nos contéis las actividades que tenéis previstas, porque nos parecen muy interesantes. Aunar la ciudad, la literatura y diversas actividades que hagan que la gente disfrute nos parece una idea maravillosa. Muchísimas gracias, Raúl. Emplazo a la gente para que se acerque a las redes sociales buscando La Dáquira y que se informe de todas estas actividades. Un abrazo muy grande y seguimos hablando. Muchas gracias a ti, Nerea. Un abrazo. Un abrazo. Y antes de despedirnos, queremos recuperar ese espacio en el que les hablábamos de alimentos, de recetas de cocina que aparecen en los libros. Esta vez vamos a una novela que además se fue llevada al cine con el mismo nombre, Tomates verdes fritos, que trataba de dos amigas que montaban un restaurante y que consiguen que esa hortaliza sea el plato estrella. Tras esta inocente idea, los que ya han leído la novela o han visto la película saben que se esconde una truculenta historia. Pero bueno, nosotros vamos a lo que es la receta de cocina, la receta de tomates verdes fritos, que aparece íntegra al final de la novela. Dice lo que había en la bandeja y cuando lo vieron empezaron a batir palmas, tan entusiasmados como niños con zapatos nuevos. Allí delante tenían una bandeja de primorosos tomates verdes fritos, maíz, 6 lonchas de bacon, un cuenco de habitas tiernas y, pero solo la corteza, 4 panecillos de Viena. La receta original aparece al final del libro. La vamos a reproducir textualmente. Los ingredientes: un tomate de ensalada mediano por persona, aceite de freír, bacon, pimienta, sal y harina de maíz. La preparación: corte el tomate en rodajas de 1 centímetro, aderece con sal y pimienta y rebócelo con la harina de maíz. En una sartén grande de hierro, caliente suficiente aceite de freír bacon para cubrir el fondo y fría los tomates hasta que estén literalmente dorados por ambos lados. La cosa tiene tomate y sabe a gloria, dicen. Pruébenlo. Yo creo que puede estar delicioso. Tomates verdes fritos. Les recomiendo también que se acerquen a la novela o que se vean la película
película, pero bueno, yo siempre les recomiendo mejor que lean la novela. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Ya saben, Pasen y Lean está con ustedes todos los viernes a las 6 de la tarde. También nos pueden seguir a través de redes sociales, ya saben, aquí a través de nuestro canal de YouTube. Les emplazamos para una nueva cita aquí en Pasen y Lean. Un abrazo.